Hola, ¿cómo están, comunidad de Rompeviento Televisión? Pues de nueva cuenta aquí con ustedes para poderles compartir un tema que a mí me parece muy importante, una discusión que se generó justo el día de hoy, el día que grabamos esta videoopinión en la Cámara de Diputados, una discusión en torno a la regulación o al establecimiento en una ley secundaria de un derecho, que es el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud Pública. Voy a adentrarme un poco más en qué involucra este derecho y por qué me parece importante generar esta discusión o el poner de conocimiento la relevancia de este tema. Primero porque la Cámara de Diputados está dando cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de inconstitucionalidad, la 54-2018, que se interpuso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo declarando o alegando que una reforma que se había hecho a su vez en ese mismo año, en el 2018, a la Ley General de Salud, en donde se reconocía o se establecía este derecho a la objeción de conciencia, era violatorio de principios constitucionales y era violatorio de obligaciones internacionales en la materia. ¿A qué se refería este artículo? Pues justo a este tema del derecho que tiene el personal médico y el personal de enfermería, el personal sanitario en realidad, a poder alegar alguna cuestión ética, alguna cuestión religiosa o alguna cuestión de conciencia al momento de brindar el servicio y la atención sanitaria. Sobre todo se relaciona, o particularmente se puede relacionar con casos de trasplante de órganos, de transfusión de sangre y la más común o la más generalizada es para las interrupciones del embarazo. Es decir, el personal médico y el personal de enfermería tienen este derecho, el derecho a objetar conciencia y decir, por mis principios, por mi religión, por mi ética, por una consideración de tipo familiar o histórico, no puedo yo atender este procedimiento quirúrgico o esta intervención médica. Es un derecho que les asiste a este personal y por lo tanto tendría que estar regulado también en una legislación, en este caso en la Ley General de Salud. Eso se hizo en el 2018, sin embargo, la forma en la que fue regulado, en la que fue legislado, desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no cumplía con los estándares en materia de derechos humanos. La Corte le dio la razón a la CNDH y en el 2021 resolvió que se tenía que volver a redactar, volver a hacer una reforma en materia de objeción de conciencia, pero hay algo muy importante que ocurrió en este caso en particular y que me parece relevante, es que la Suprema Corte de Justicia estableció una serie de lineamientos para cumplir o para adecuar este derecho de la objeción de conciencia al resto del marco normativo mexicano y al resto del marco de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, la Corte no solo dice que ese artículo que se reformó en el 2018 estaba incompleto o mal hecho, por así decirlo, sino que exhorta al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados, a que tenga que volver a legislar sobre el tema y que en esa nueva forma de legislar cumpla con una serie de lineamientos y, digamos, formalidades más allá del procedimiento legislativo, formalidades para asegurar que el ejercicio de este derecho sea acorde con las obligaciones en materia de salud, las obligaciones del Sistema Nacional de Salud Pública y el propio derecho del personal médico y de enfermería. Esto resulta ser muy complicado porque frente a esta dicotomía o frente a esta disyuntiva tenemos el garantizarle el derecho al personal médico y de enfermería de que puedan objetar conciencia en el sistema de salud pública, pero a su vez el sistema de salud pública tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, al acceso a la disponibilidad de los servicios, a la atención de emergencias de todas las personas que acudan al propio sistema. Esta confrontación de ambos derechos o esta colisión de derechos ha sido resuelta por tribunales internacionales en materia de derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia ha recuperado ese estándar dentro de un margen de análisis que se llama test de proporcionalidad o test de ponderación. Este test de proporcionalidad lo que hace es justo evaluar el ejercicio de este derecho, del derecho a la objeción de conciencia, frente al derecho de acceso a los servicios de salud. Y lo que hace o lo que buscó, la Suprema Corte de Justicia al resolver esta acción de inconstitucionalidad y darle los lineamientos al Poder Legislativo para legislar, hace esta valoración y dice,
Este derecho se tiene que garantizar sin menoscabar o sin afectar el derecho a la salud. Y por lo tanto, se tendría que regular de esta forma. Y establece, insisto, una serie de lineamientos muy importantes, muy acordes más bien con los estándares internacionales en materia de salud, en materia precisamente de objeción de conciencia y siendo respetuoso, estos estándares siendo respetuosos del derecho del personal médico y del personal de enfermería. En ese sentido, en ese gran globo de discusión, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que había sido aprobado a su vez por la Comisión de Salud de ese Congreso, de la Cámara de Diputados, aprobó en el Pleno que se reformen diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular este derecho. Es decir, se sigue garantizando que el personal médico, el personal de enfermería puedan invocar más bien su objeción de conciencia en casos específicos para establecer una regulación. Sin meterme al detalle de cómo está establecida esta regulación, me parece muy importante simplemente señalar algunos aspectos que se han aprobado en este momento en la Cámara de Diputados y que pasarán ahora a la Cámara de Senadores. Uno, el primero de ellos, define qué se entiende por el derecho de objeción de conciencia. Es una definición de carácter internacional, lo retoma de estándares internacionales y me parece que la definición en sí misma es oportuna y es pertinente. Segundo, establece una serie de requisitos o condiciones para poder invocar este derecho. Sabemos que ningún derecho es absoluto, que están regulados, están normados y este derecho no es la excepción. Entonces establece una serie de requisitos o condiciones para que un personal o una persona, una enfermera, enfermero, médica o médico puedan alegar este derecho y establece, insisto, estas condiciones. Pero sobre todo establece excepciones, cuando no podrá invocarse este derecho de objeción de conciencia y justo es cuando esté en riesgo la vida o la integridad de una persona que acuda al servicio de salud, que acuda a los sistemas de salud. Es decir, lo que busca esta legislación es equilibrar ambos derechos. Desde mi particular punto de vista, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no solo cumple con el estándar establecido por la Suprema Corte de Justicia, sino que además cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Bien por la Cámara de Diputados de haber hecho esta discusión, el PAN se opuso, votó en contra, se opuso férreamente en la discusión. Al final, las mayorías de la Cámara de Diputados lograron esta aprobación y bueno, ahora veamos cómo va a ser en la Cámara de Senadores. Ahora ya está el papel, en la cancha de la Cámara de Senadores. La objeción de conciencia en México se tiene que regular, se tiene que garantizar este derecho al personal médico y al personal de enfermería y esto que se ha aprobado en Cámara de Diputados es un gran avance en ese sentido, un avance positivo para regular este derecho sin afectar el derecho a la salud de las y los mexicanos.